Agenda Propia, un programa que tiene vocación de entrevistar personas cuyas ideas y formas de hacer tienen un enfoque creativo. Hablaremos sobre ciencias, arte y diseño, política, educación, cultura, tecnología, entretenimiento y de lo que a vosotros os interese. Agenda Propia. Hola, buenas tardes, Florencia, ¿qué tal? Hola, Yani. Hoy en Agenda Propia nos visita Pau Cardona, coach especializado en programación neurolingüística, con certificación internacional, licenciado en psicología y consultor de recursos humanos especializado en selección y formación. Pau además ha trabajado en multinacionales de diferentes sectores como automoción, farmacéutica, moda y consultoría, relacionándose así con todo tipo de profesionales y empresas en diferentes países. Gracias por acompañarnos, Pau. A vosotras por invitarme. Muchas gracias. De nada, un placer. Cuéntanos, que ya hablábamos fuera de micrófono un poco de el devenir de cómo te dedicas al coach. Sí, como siendo psicólogo acabamos, como tantos psicólogos acabamos en esto, ¿no? Sí. Yo de hecho desde el principio, más bien desde el final de la carrera, cuando yo ya estaba acabando y tenía que buscar las prácticas, yo me hice mi planificación, ¿no? No tenía muy claro si la parte clínica en psicología, que es la que nosotros trabajamos con pacientes. Sí. El concepto de paciente a mí ya no me encajaba, ¿no? Yeah. La parte de psicología clínica normalmente trabaja desde el concepto de la terapia, es decir, la persona que viene a ti tiene un problema y tú tienes un conocimiento de más que esa persona y le ayudas a solucionarlo, ¿no? Y yo siempre quería trabajar más desde la parte de desarrollar habilidades, ir a buscar más cosas. Si siempre estamos solucionando los problemas, en mi cabeza, yo me hago como una pequeña gráfica, quedamos como una línea plana, ¿no? Si vamos a potenciar las virtudes de las personas, que eso es más la perspectiva del coaching y sobre todo la de la PNL, las personas mantienen su individualidad. Que es porque al final, si interpretamos qué te falta o qué problema tienes a través de la normalidad, estamos pasando como un pequeño rodillo, ¿no? sobre eso. Y a mí me gustaba mucho más esa orientación, así que mi idea fue hacer unas prácticas en clínica y unas prácticas en recursos humanos, porque sí que recursos humanos veía que me podía aportar más quizá la parte de desarrollo de personas, aunque fuera dentro de un entorno laboral. Y empecé a hacer las prácticas de recursos humanos con la suerte de que fui a parar con un tutor que era Francesc Díaz, que era una persona súper maja y que además tiene alma de coach. Y de hecho él me dio el primer libro de PNL. Oye, mírate esto, me parece, a lo mejor te interesa. Y ahí te fue enganchando, Y ¿no? al final me quedé ahí. Yo ya me gustó mucho el approach que teníamos ahí en recursos humanos y cómo eso puede incluir el desarrollo de personas, porque la persona adecuada en el puesto adecuado florece, ¿no? Crece más, es adecuada, también aporta a la empresa más cosas que una persona que está trabajando en algo que no le gusta. Dijiste así por arriba 2 veces PNL, contanos qué es el PNL, porque claro... Ha servido el gancho, muy bien. Pues la PNL es una disciplina que es difícil de explicarla porque proviene de recoger elementos de todas las otras disciplinas y buscar qué funciona y qué no, ¿no? Cuando nace la PNL, Richard Bandler y John Grinder lo que se dan cuenta es que en el mundo de la psicología hay diferentes corrientes, todas dicen que las otras se equivocan y todas tienen un grado más que aceptable de éxito y algunas cosas son con las que no tocan, ¿no? Dicen, no puede ser que todas las otras se equivoquen si todas funcionan o no. En cierta manera, en algún punto tenemos que estar hablando de lo mismo con nombres diferentes. Así que ellos empiezan a estudiar todo tipo de terapeutas, coach, porque el coaching ya existía en ese momento, ciencia, neurología, biología, todo lo que podía ayudar a las personas a generar un cambio y extraen aquellas bases que son las mismas para todas esas disciplinas y sobre todo aquellas que se dan cuenta de que generan realmente un cambio, buscan la diferencia que marca la diferencia, ¿no? Así que la PNL al final es como una versión resumida de todas estas cosas. Por eso también cuando desde la parte más ortodoxa, ¿no? Dicen la PNL no es ciencia. No es ciencia. De la misma manera que la arquitectura no es una ciencia. Es una disciplina que recoge, pues de la arquitectura también tenemos las matemáticas, la química, lo que sea, de los componentes y al final hacemos algo con eso y recogemos de muchas otras ciencias. Por lo tanto, tiene una base científica, pero no hacemos ciencia con eso. La utilizamos a nivel práctico en las cosas que funcionan, ¿no? Y
Si tuviera que describirlos, diría programación viene de los automatismos que nosotros generamos. Nuestra mente busca patrones y genera comportamientos automáticos, ¿no? Cuando tú entras a tu lugar de trabajo, ese propio entorno ya te pone en una mentalidad concreta, ¿no? Cuando entras a la discoteca, te ponen otra. Y eso es eficiencia en el comportamiento también, pero hay algunos patrones que aprendemos que no son adecuados y que podemos cambiar. La parte de neurología viene de la base de todo esto, ¿no? Del sistema nervioso. Antes hablábamos solo de cerebro a nivel de procesamiento de información y de generar comportamientos, pero hay una memoria muscular, hay una memoria del cuerpo, sino que se lo digan a los deportistas, ¿no? Que el deportista es bueno cuando su brazo va solo, que el tenista ya no tiene que estar calculando el ángulo al que darle sino que eso funciona solo. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando conducimos. Somos buenos cuando automatizamos. Cuando tú ya no tienes que pensar en cambiar de marcha, poner el intermitente, es cuando decides dónde quieres ir, ¿no? Y después la parte del lenguaje, porque al final es el código con el que nosotros interaccionamos con nuestra mente. El lenguaje dicho en el sentido más amplio, es decir, para nosotros el lenguaje es cómo convertimos en información, cómo nuestro cerebro procesa en información lo que nos entra por los sentidos, visual, auditivo, kinestésico. Es muy importante para nosotros cómo percibimos el mundo. Y a partir de ahí nosotros trabajamos con el lenguaje. Todo el mundo trabaja con el lenguaje al final. Psicólogos, coaches, terapeutas, freudianos, biologistas, cognitivo-conductuales, etcétera, etcétera, no tocamos la mente del cliente. Ahí hay un punto en común, digamos, ¿no? Sí, hay muchos puntos. De hecho, el problema que tenemos es que como personalificamos esto de las escuelas, no nos gusta que el otro tenga puntos en común conmigo. Entonces cambiamos el lenguaje, hacemos un lenguaje nuevo, pues el cognitivo-conductual te habla de comportamientos, pero el biologista entiende que es solo una cuestión de química, de niveles de neurotransmisores, etcétera, etcétera. Y al final las personas que van a un terapeuta, uno u otro, son las mismas. Pero depende de quién está mirando, le pone un lenguaje o no, y el enfoque cambia ahí, ¿no? La lectura. Exacto. Entonces ellos intentaron, sobre todo al principio, crear un sistema lingüístico que pudiera servir para todas las escuelas para poder hacer pues la misma exploración del paciente y tener los mismos resultados. Objetivizar, ¿no? Evidentemente, por las escuelas cada una ha seguido diciendo, oye, a mí me gusta lo mío, yo lo he hecho muy bien, mi Freud me gusta mucho, mi Erickson me gusta mucho, etcétera, etcétera. No voy a cambiar. Entonces es que se ha mantenido esto, pero nosotros seguimos trabajando. Cuando hablabas estabas explicando, entendemos obviamente la parte de lingüística como sistema y demás, pero nosotros decimos esto, ¿no? Si yo imagínate que somos argentinas, sigamos contigo, a veces también eso de codificar en tu lengua, de bajar ese concepto que tenés o ese mensaje, a veces tenés que hacer, como decimos siempre, una traducción híbrida, ¿no? Porque tengo que, o sea, no es que nombro, sino que tengo que además explicártelo a ti, que no codificas como yo. Y también lo pensaba mientras hablabas, cómo es el tema de coaching para niños, porque a veces los niños cuando tienen alguna dificultad, lo que sea, aprendizaje, conducta y tal, siempre van al psicólogo. O sea, no he escuchado mucho, seguramente existe lo del coaching para niños, sobre todo cuando también hay una barrera en la expresión, porque el lenguaje va evolucionando con los años. Al final nosotros vamos a un nivel antes incluso que eso. Yo te diría, antes de que tú hables castellano con acento argentino, inglés o francés, el procesamiento de esa información es el mismo y luego ponemos el lenguaje, ¿no? Por eso se ha hablado de los sentidos. Cuando tú ves este objeto que tenemos aquí delante, primero ves que es negro, que es alargado, y en un proceso muy rápido eso engancha con un significado que es micrófono. ¿Sí? Y eso se refiere a nuestra experiencia. Eso nos sucede todo el rato. Es decir, cuando yo os digo la palabra perro, cada uno piensa en un perro diferente, ¿no? Y uno entiende pues, que un perro es un animal de 4 patas, que es peludo y que ladra. Pero todos vemos una referencia interna propia, será el perro que más nos gustó en nuestra vida, nuestro perro que tenemos ahora o el que teníamos cuando éramos pequeños. Y aún así nos entendemos, ¿no? Por eso digo que al final vamos a un lenguaje que es anterior incluso que el lingüístico. Es decir, ellos hablan de que hay una estructura profunda, que es ese significado con el que trabajamos, y otro que es la palabra que le ponemos a ello, ¿no? Evidentemente, cuando llegamos a la palabra pueden haber más o menos diferencias, pero al final conseguimos entendernos muy bien. Y sobre todo, nosotros utilizamos mucho las partes no verbales del lenguaje. Es decir, si yo puedo hablar al ritmo que tú hablas, cuando tú respiras, yo respiro para hablar con el mismo ritmo, con el mismo tono de voz, con la misma velocidad, indirectamente vamos a conectar más que si hablamos el mismo idioma exacto, pero yo grito mucho y tú hablas flojito.
Sí. Entonces, esas otras barreras que están en un estado más superficial quedan mucho más, no eliminadas, pero sí que se ven, son mínimas, ¿no? Es como encajar. Cuando quieres encajar con alguien, porque has llegado a ese nivel, lo encuentras. Manera, ¿no? Lo encuentras. Sí, sí. Entonces, esa parte del lenguaje existe, pero yo te diría que no es tan importante. De hecho, los patrones lingüísticos que nosotros enseñamos en PNL son los mismos, traducidos literalmente del inglés, del francés, etcétera, etcétera. Hay algún significado de alguna palabra que puede escaparse, pero traduces el significado, no la palabra, ¿no? Pero los patrones son los mismos, porque es lo que decíamos antes. La persona es la misma, hable el idioma que hable, ha generado algunos significados diferentes dependiendo del idioma, ¿no? Porque pues lo que decimos de los esquimales, que tienen 27 nombres para el blanco. Pero al final la realidad externa es la misma o es parecida, la interpretamos de forma parecida y debemos entender más bien cómo la persona crea el mapa de la realidad. Es decir, y eso es a través de su experiencia, de las influencias que ha tenido en la escuela, en su casa, pero también de partes personales, de cómo interpretan esas experiencias, ¿no? Y cuando te llega un cliente, porque el paciente no te sentís como con el paciente, no. Cuando llega un de cliente. hecho, mucha gente tampoco se siente contenta con el tema cliente y tienen razón porque cliente implica una transacción económica. Yeah. Bueno, pero te pagan, ¿no? Sí. Sí, no les persigo. Pero para mí, por ejemplo, me gusta más esa sensación porque una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ponernos de igual a igual con la persona. Los expertos en su vida son ellos. ¿No? Me decía el marido de una cliente mía, le decía, no, yo no voy a ver a este chico porque ¿qué sabe él de mi vida? Efectivamente, el que sabe eres tú y yo te ayudo a encontrar soluciones propias, ¿no? Y por eso la terapia te da tus soluciones a tus pacientes, yo como coach te ayudo a encontrar tus propias soluciones, porque además uno de los problemas que tienen todos los terapeutas es que el paciente siga el tratamiento. ¿Qué cuesta, dices? Claro, o te dicen que sí, luego no lo hacen, etcétera, etcétera. Y eso viene de la raíz de que el tratamiento no lo han decidido ellos, no han encontrado la solución propia ellos, no es ecológico en su mente, ¿no? Yo siempre digo, este huerto hace estas patatas. Entonces, la mente que ha generado el problema tiene soluciones, siempre. Y cuando la solución es tuya, la quieres. Y cuando te llega a ti, porque cuando uno va a terapia, decís, bueno, voy a terapia por esto. Entonces, en general tus pacientes vienen porque han fracasado quizá no, pero han visto que ya no le era suficiente. Primero lo intentan ellos y luego... Exacto, con una terapia tradicional o al uso, con psicólogos y van a ti. O hay como diferentes targets de clientes y decís, no, a mí me viene, por ejemplo, empresarios, porque no es un problema a lo mejor emocional, sino es más que nada de una habilidad o que a lo mejor son muy buenos en algo y a lo mejor tienen miedo a hablar en público. Digo casos. Sí, como nosotros trabajamos en DES, principalmente te pueden venir las dos tipos de personas, ¿no? Una persona que ha encontrado un bloqueo, un problema en su vida y quiere apoyo para solucionarlo. Viene la persona también que quiere que le soluciones tú la vida, pero ese es el trabajo del coach, de decirle no, o sea, lo primero que les digo es evidentemente, yo no te voy a solucionar la vida, te la vas a solucionar tú, yo te voy a acompañar. Yo no soy el turista, yo soy el tour operator, ¿no? Digamos, viajas con ellos muchas veces, pero porque la solución que tú generes te va a acompañar toda tu vida, ¿no? Y luego viene la persona que te va a decir, no, mira, yo me quiero dedicar a hablar en público y quiero ser la caña en eso. Por desgracia, esos son menos, pero son muy guays. Pero en el fondo mi trabajo es pasar de la persona que viene con un marco problema a un marco objetivo. Es decir, oye, es que mi marido ronca, mi jefe me trata fatal, vale, ¿y tú qué quieres? Mucha gente no sabe lo que quiere. Nos centramos tanto en lo negativo, en lo que no nos gusta, que les cuesta muchísimo hacer ese cambio. Ese es mi primer trabajo. Luego también porque hay cosas que si no las planteas no aparecen. No aparecen. Sí. ¿No? Entonces, buena parte de mi trabajo es ponerles en ese marco de situación de solución. Y cuando tú tienes un problema, en el fondo, por definición, tienes una solución. Tienes unos valores detrás también. Es decir, cuando a ti no te gusta algo, es porque hay un criterio, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Viene algo, mira, Pau, es que mi jefe, que está por encima mío, no me gusta cómo trata a mis compañeros. Vale, ¿y qué te gustaría? No lo sé, pues que el tío sea así. Vale, pero cuando a ti no te gusta cómo tratas a tus compañeros es porque lo estás comparando con un mapa que tú tienes en tu cabeza de cómo sí se debe tratar a esas personas, ¿no? Vamos a investigar cómo es eso. Y luego aplícalo o intenta generar ese cambio, ¿no? Y en verdad, cuando tú tienes un problema, tienes la solución por oposición. Es decir, el hecho de que a ti te salte una alarmita que te diga esto no está bien, es porque lo estás comparando con lo que sí está bien. Por lo tanto, cuando le haces ese clic... Con tu sí está bien. Sí, que es muy porque, subjetivo. Exacto, eso es lo que os decía antes, ¿no? Si yo le digo lo que está bien para mí,
no le va a encajar, no va a funcionar tan bien, ¿no? Esa pieza del engranaje no va a ir exactamente ahí. Hay que ser muy consciente también de que cuando uno se mete en estas sesiones, charlas de coaching o el término que corresponda, hay que ser consecuente y saber que hay cambios, ¿no? Que se modifican muchas cosas. Lo que pasa es que entiendo que a veces uno, cuando decís la gente no sabe lo que quiere, a veces es difícil hacerte la pregunta correcta, porque si te sabrías preguntar bien, sería más fácil llegar. Entonces, creo que el buscador, ¿no? El explorador. Claro, porque a veces mira, me pasa esto y claro, si me haces una pregunta correcta, quizá entonces empiezo a ver para otro lado. Sí. A nivel lingüístico, esto es muy PNL, y en coaching también se habla mucho de las preguntas poderosas. De hecho, esto viene incluso de Aristóteles, que no, él enseñaba sin explicar nada, les hacía preguntas a la gente, ¿no? Cuando tú haces una pregunta, es inevitable que la persona represente la respuesta. Aquí luego te la dirán o no, eso es asunto mío, no sé qué. Pero si yo os pregunto, por ejemplo, ¿cuál era el nombre de la calle en la que vivíais cuando erais pequeñas? Aparece, ¿sí? Luego, no me lo diréis, me da igual. No. Pero, yo no vivía en una cueva. Pero en el fondo, el hecho de la pregunta hace dirección al pensamiento. Ayuda a dirigir el pensamiento. Ayuda a plantearte opciones que no tienes hasta ahora. Y además, la gracia de la pregunta es que no es una respuesta. Por lo tanto, la persona tiene que buscar la respuesta propia. Y esa es una manera... O sea, ¿sabéis las películas estas típicas de que hace se riendo el psicólogo de es que yo quiero estar bien? ¿Qué quiere decir estar bien para ti? ¿No? Que y al final no dice nada y el tío dice, bueno, ¿me estás escuchando? Que viene un poco por ahí. O sea, en el fondo tenemos esa parte que se dice hacer un poco el espejo, ¿no? Generar la respuesta en el otro sin dar contenido tú. Por eso somos desesperadamente abstractos a veces, ¿no? Pero eso provoca que la persona vaya, si lo haces bien, provoca que la persona vaya encontrando sus propias respuestas y luego hay de todo, al final de todo ese proceso, es decirle, te das cuenta que esa respuesta es tuya, que no es mía, que tú ya sabías que tenías este recurso, ¿no? Uno de los principios de la PNL es eso. Tenemos todos los recursos que necesitamos ya dentro. Y te has encontrado también, imagino, con pacientes que es a ti te mando a clínica. O sea, tú vienes aquí a hacer un proceso de coaching, pero creo que hay una cosa mucho más profunda a trabajar primero. ¿Te pasa? Claro, si hay un tema de enfermedad mental real, el problema de eso es que la enfermedad interfiere en el proceso. Sobre todo, además, cuando vienen con medicación ya. La medicación generalmente trata de contener síntomas. Por lo tanto, te dan tranquilizantes, tal. Entonces, toda esa parte lingüística de conversación está muy entorpecida. Pero además, en la propia enfermedad mental en sí, si ya es grave, interfiere también. Por tanto, puede haber un límite en el que, oye, necesito que trabajes aquí, quizá primero aquí, y cuando estés mejor, podemos dedicarnos a trabajar eso. También es verdad que el concepto de enfermedad mental es una cosa que dictamos nosotros. Yeah. Lo que hablábamos antes de la normalidad, ¿no? Existe el DSM, que es el directorio de enfermedades mentales. Pues este directorio en los años 70 incluía la homosexualidad como una enfermedad. Y como psicólogo tú tenías un problema si no diagnosticabas eso como una enfermedad mental, aunque no fuera con tus valores, ¿no? Todo eso se evoluciona. Entonces, ese concepto es muy relativo. Yo lo pongo cuando esa enfermedad mental, si es tal, interfiere en la vida de la persona de forma, le bloquea en su vida. Entonces ahí tenemos que trabajar de otra manera. Veo que cuando nos contabas lo que hacías, que también trabajas con tema de en empresas y demás. Entonces, sí. A lo mejor tenés unas empresas que son muy pro y dicen, mira, ¿sabes qué? Tenemos acá un equipo y tenemos algunas dificultades, que venga Pau, que a ver cómo coordina. Claro, si yo voy como paciente por voluntad propia, voy con todas las ganas de trabajar. Pero ¿qué te pasa cuando te encontrás en un grupo? Que van obligados, ¿no? Sí, que van obligados sí. Y que encima todos te dicen, no, es que venimos porque nos mandan. Claro. Sí. Si os fijáis, vale, si lo ponemos desde el punto de vista coach, yo soy formador, pero también genero. O sea, mis formaciones lo que intento es dar un contenido, ¿no? La diferencia entre un formador, entre un profesor y un coach, por ejemplo, es que el coach utiliza el contenido del cliente, el formador tiene un contenido y lo da a los demás, ¿no? Entonces intento hacer un mix de plantear ese contenido y conseguir que los demás interpreten. Y como formador, mi primer objetivo siempre es conseguir
el acuerdo con las personas con las que están formándose conmigo. Porque si no, tienes maniquís, ¿no? O tienes, son empresas que te llega el primero y te abre el ordenador para responder sus correos. Claro, esa gente tiene pero además es que tiene sentido, esa gente tiene un horario de trabajo limitado, le mandan a ir tal a un tío que ni siquiera sabe quién es, no sabe si caja con él o no, y mientras tanto le van a pedir que siga haciendo su trabajo. Por lo tanto, yo tengo que ganarme a esas personas, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que os decía de coach, de estar en el mismo nivel que el cliente y tener que ganártelo. De ponerte en ese lugar y conseguir la colaboración. Porque tú no puedes obligar a nadie, como eso que decíamos que no podemos meter la mano en la cabeza de la gente, ¿no? Tú no puedes obligar a nadie que haga nada. Yo como coach, como terapeuta, como lo queráis llamar, yo no puedo obligar a nadie que cambie sus creencias o que mejore, aunque me lo esté pidiendo. Si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Por lo tanto, tenemos que tener mucha capacidad de negociación, de convicción, mucha motivación, etcétera, etcétera, y ser capaces de generar confianza a los demás, ¿no? Por eso ves estos coaches tipo Tony Robbins, ¿no? Que parece que vaya a vender coches. Pero es que es una herramienta más que nosotros necesitamos utilizar para conseguir que la gente venga a ti de ganas y que haga lo que tenga que hacer con ganas, porque al final el cambio, el aprendizaje va a ser un trabajo siempre. Y en general, la gente con la que estás trabajando, no sé, por poner un periodo, los últimos 2-3 años, son así de empresas, como decía Florencia, viene el particular, diferentes edades, deportistas, ¿con qué te encuentras? Yo tengo de todo. De hecho, al principio, como yo venía del ámbito de recursos humanos, por mi perfil o la imagen que yo daba en aquel momento, me atraía a muchos clientes de cambio de dirección de carrera, directivos con temas de gestión de equipos, etcétera, etcétera. Y a medida que he ido pasando el tiempo, voy recibiendo pacientes de todo tipo. De hecho, pues he tenido desde temas, tanto por mis formaciones como en sesiones, yo he tenido músicos, profesores, otros psicólogos, directivos también, gente de organismos públicos. Y te das cuenta que al final pasan los mismos procesos. Es decir, el directivo que tiene que hacer que su equipo le siga es lo mismo que tiene un padre cuando dice, oye, nos vamos de vacaciones a la playa. No, yo quiero montaña. Y al final hay que quedar todos de acuerdo y generar un proyecto, ¿no? Muchas de esas habilidades son las mismas. Y de hecho el propio directivo, cuando te viene y tiene un problema de rendimiento, al final yo no lo puedo cerrar solo a la parte profesional, porque esa persona en su casa pues a lo mejor ha empezado a meditar y ahora se concentra mucho, a lo mejor su hijo ahora le da problemas en el cole y se desconcentra mucho, o sus padres o quien sea tiene una enfermedad y tiene que estar por eso, y al final es la misma persona, otra vez, que está en el ámbito profesional y en el ámbito personal. Y lo mismo pasa con la persona que, no, es que tuvo un problema de relación con mi pareja, y es que su trabajo va mal, no gana suficiente dinero, se infravalora, etcétera, etcétera, ¿no? Los mismos procesos se dan en todo. Y el enfoque te lo da el cliente ahí. Porque ahora, por ejemplo, con con el tema de las redes sociales y que todos, está la famosa marca personal, o sea, todo el mundo tiene que hablar y tener, aunque sea un video de un minuto, o sea, en Instagram, entonces por todos lados, además, ¿no? Entonces, claro, digo, antes era la gente que se exponía públicamente era mucho menor que ahora se expone todo el mundo, aunque sea de una manera, a lo mejor no a nivel profesional, pero también es tu marca personal, estás todo el tiempo vendiéndote de alguna manera. Sí. Entonces también te encontrás con esto de que quiero ser youtuber. No me ha pasado aún. Todavía no. Claro. Sí que tengo alumnos, claro, yo soy formador en programación neurolingüística y coaching, entonces mis alumnos, una de dos, o lo aplican a su trabajo o se van a dedicar a esto, ¿no? Entonces también pues les hago el acompañamiento un poco de, oye, pues cómo hacer la web, con cosas de estas. Y sí que algunos me lo piden, no como clientes, sino acompañamiento como colega, después. Sí. ¿No? Y al final hay una cosa que me gusta de todo esto y es que todos estamos aprendiendo a comunicar mucho mejor. Hasta ahora aquí en España les teníamos mucha envidia a los de Estados Unidos porque desde pequeños les hacen hacer presentaciones delante de todo el mundo. Aquí llegas a la uni y entonces es cuando te hacen hablar en público y la gente se reviva. Lo pasa muy mal, es que claro, lo pasan muy mal, pero en los otros lo pasaron muy mal cuando eran muy pequeñitos o menos porque eran pequeñitos. Es como cuando aprender a nadar, ¿no? Si aprendes a nadar a los 30 no es lo mismo que si aprendes a nadar a los 5. Pues eso es un poco. Y pues comunican muy bien. Tienen otras cosas, pero ellos comunican muy bien. Y yo creo que eso nos va a servir en ese sentido para aprender a comunicar mejor, siempre y cuando llegue al momento en el que pasemos más de tener esta necesidad de vender la moto,
Ya. ¿no? Esta necesidad de mostrar, de venderse, de mostrar una perfección que no existe, porque además eso te daña en el fondo. Es decir, si tú tienes que mentir cuando enseñas algo, es porque tú estás evaluando que hay algo que no va bien y no lo estás cambiando la percepción de eso, ¿no? Y eso al final va lastrando. En cambio, la gente que empieza a comunicar de forma muy natural, dice, oye, pues esto es lo que hay, y se adapta a ello y lo comunica bien con naturalidad y acepta la naturalidad del error también y el poder aprender de los errores, etcétera, etcétera, aprender a comunicar muy, muy bien y generar mucha confianza. Y eso yo creo que al final llegaremos a eso y nos va a venir muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo nos viste, Pau? Muy bien. Era un ejercicio, en realidad una ficción, un ejercicio. De hecho, me quedan unas cuantas preguntas, pero no. En verdad los micros no están encendidos. Y ahora sí vamos a Ahora vamos a empezar con el calentamiento. Muchísimas gracias por estar con nosotras. A vosotras. Gracias por todo. Gracias. Que sigas bien, Florencia. Hasta luego, gracias. Adeu.